Sí. Esto es ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética, producido por el IGEF, International Gas and Energy Forum, con sus anfitriones, Miguel Zavala Bishop, el que habla, desde la costa oeste de los Estados Unidos, y Rafael Jaén Williamson, desde la ciudad de Panamá. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Rafael, hoy nos sumergimos en un tema muy actual. Hola Miguel, hola a todos, así es. En el podcast de hoy abordamos la temática referida al hidrógeno y muy particularmente a la del hidrógeno verde en México. Tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy, Israel Hurtado, quien tiene una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León y un diploma en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Además, es consejero, conferencista y escritor en materia de energía, sostenibilidad corporativa y responsabilidad social. Israel se ha destacado por impulsar las energías renovables, el hidrógeno verde y la transición energética, entre muchas posiciones de liderazgo y opinión pública. Te saludo, Israel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy con nosotros, te doy la bienvenida y te pido por favor nos compartas rápidamente tu trayectoria profesional para llegar a convertirte en un referente en materia de hidrógeno y ser el fundador y hoy presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, Almacenamiento y Movilidad Sostenible. Como no, muchas gracias. Primero que nada por la invitación, Miguel y Rafael, por el gusto de estar aquí platicando el día de hoy con ustedes y con toda su audiencia. Pues bueno, a ver, el hidrógeno llega, digamos, a mi vida, por así decirlo. Em, Recientemente a mí me tocó participar en la fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar, de ASOLMEX, en el año 2014. Y y fui su primer director ejecutivo y estuve ahí 6 años. Y ahí empecé a familiarizarme y a conocer más el tema del hidrógeno porque va pues, relacionado una cosa con la otra, ¿no? El tema de energías renovables con la producción de hidrógeno verde. Em, y bueno, pues hace 2 años, un grupo de empresas y un servidor decidimos fundar la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible justamente en el marco de la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la Agenda 2030 y las necesidades de descarbonización industrial, pues que tenemos que buscar y hacer todos las empresas, gobiernos y los pueblos para poder, pues bueno, para poder tener un futuro más, más cierto, ¿no? Y más, más verde. Y antes de Asolmex, fui comisionado en la Comisión Reguladora de Energía. Ahí también pues fue una inmersión muy importante en el tema de energía y en el tema de las energías renovables. Pero ahí, bueno, en la Comisión Reguladora de Energía veíamos también otros temas, pues bueno, veríamos gas natural, otros combustibles fósiles. Pero bueno, ahí empezamos a trabajar con energías renovables. Y previamente a eso, trabajé en la Secretaría de Energía también. También fue una paso muy importante para conocer pues el mundo de la energía en México y bueno, a nivel global también. Al final del día, pues hay mucha interrelación, mucha correlación con otros países desde la Secretaría de Energía y al mismo tiempo me tocó participar como secretario de los consejos de administración de Pemex y SFE. Entonces, digamos, esa es la parte de energía. He hecho otras cosas en mi vida, pero digamos, los últimos 15, casi 20 años, pues ha sido ese paso por energía. Gracias Israel, brillante recorrido. Permíteme consultarte sobre cuáles son los antecedentes de esta industria de hidrógeno en el ámbito global. Sabemos que el hidrógeno, pues, ya tiene un largo recorrido. Sin embargo, es bueno tener una aproximación a su desarrollo, a su evolución, antes siquiera de adentrarnos en los avances más recientes del hidrógeno verde en este marco que describes de los esfuerzos de la descarbonización de las economías en el proceso de transición energética. Sí, cómo no. Bueno, como bien lo comentaste, el hidrógeno ya se utiliza desde hace muchos años. A mí me gusta decir siempre que, bueno, que el hidrógeno fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, ¿no? Hace, pues, 54 años.
Y es un vector energético que se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales, por ejemplo, en la refinación del petróleo, se utiliza hidrógeno y en otros procesos industriales, digamos, pero es hidrógeno gris, este hidrógeno proviene del metano y proviene pues del gas natural, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, de utilización del hidrógeno, que ya tiene muchos años, y además es el evento más abundante en el universo, pues es donde recientemente irrumpe, digamos, el hidrógeno verde como una de las opciones para descarbonización y para, pues, desplazar combustibles fósiles en diferentes procesos, ¿no? Como ya lo mencionamos. Entonces, a nivel global, digamos, hace, yo diría de una manera ya mucho más fuerte, unos 5 años, pero yo diría que ya desde hace como 10 años se está proponiendo el uso de hidrógeno verde en diferentes procesos, pero sin embargo ha empezado a tomar una importancia muy relevante en los últimos años. Los principales organismos de energía a nivel mundial y también, bueno, ambientales y de otro tipo, han estado ya propugnando y han hecho estudios justamente para desarrollar y detonar la industria del hidrógeno verde. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, eh, hay una organización en Europa también muy importante que se llama Hydrogen Council, y finalmente todas estas organizaciones, y hay otras organizaciones, ¿no? A nivel mundial, pues ya lo voy a mencionar, también la ONU, digamos, ha estado participando en esto, y han hecho estudios donde ya trazan un camino para la producción, utilización de hidrógeno verde y para la descarbonización industrial de la mano de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que llevan un poco más de tiempo, evidentemente, pero bueno, de la mano de esto entra el hidrógeno y finalmente, bueno, pues las necesidades de las empresas de Net Zero, que como todos lo hemos visto, ¿no? El cero neto, ¿no? El buscar llevar o reducir las emisiones finalmente hasta cero, ¿no? Y van pues de una manera gradual, pero ahí entra el hidrógeno justamente en esta parte importante. Entonces, pues digamos que ese es el camino, la transición energética. Finalmente, las empresas y los gobiernos han considerado y han concluido que el hidrógeno contribuye de una manera muy importante. Y pues tenemos el tema del cambio climático que, bueno, al final del día todo, todo llega ahí, todo llega al tema de la lucha contra el cambio climático. Entonces, digamos que así ha sido el recorrido reciente del hidrógeno a nivel global. Un ratito antes de empezar esta conversación, leía en LinkedIn un comentario de alguien que creo que atinadamente decía, tengamos cuidado, alertaba sobre la masificación del hidrógeno para que no nos pase lo de la lechera. Me parece interesante el comentario y traigo esto a colación para preguntarte por el trabajo que está desarrollando actualmente la Asociación Mexicana del Hidrógeno que presides, justamente en función a esto del uso del hidrógeno hoy día, lo que acabas de decir, y su futura masificación. Sí, sí, definitivamente no hay solución una perfecta, digamos, no hay una sola solución. Eso sí es importante decirlo. Al final, todo lo que hace el ser humano, todo lo que hacen los pueblos, las culturas, las sociedades, tiene un impacto en el planeta desde solamente existir y desde, por ejemplo, digamos, el instalarnos en una parte, en una región, el construir una casa, ¿no? Ya tiene un impacto en el planeta. Pero bueno, pues así ha sido y ahora hay esta preocupación global. Entonces, no hay solución perfecta y no hay una sola solución. Entonces, dentro de que no hay una solución perfecta, se ha buscado qué es lo que puede tener una viabilidad hacia futuro y eventualmente también una contribución a la reducción de emisiones. Y eso se ha concluido que es el hidrógeno verde. Claro, enfrentamos retos todavía y desafíos tecnológicos, todavía falta desarrollar más curva de desarrollo tecnológico. em,
y todavía falta pues acomodar algunas partes y algunas piezas. Pero miren, yo siempre digo que hace algunos años cuando se empezó a comercializar y a distribuir y a transportar el gas natural, pues fue todo un reto también, ¿no? Llevarlo eh, en las casas, yo soy de Monterrey, en las casas de Monterrey, pues estamos acostumbrados a que el gas no llega por ducto, digamos, ¿no? Pero bueno, también puede ser transportado por en tanque, como todos lo sabemos. Pero imagínense desde dónde viene ese gas y llega hasta la hornilla de tu estufa, llega hasta tu estufa. Igualmente, el reto de la generación de electricidad, toda la línea de transmisión y la distribución, y la generación de electricidad con diferentes fuentes, ¿no? Todo ha sido un reto que al final el ser humano ha logrado, digamos, afrontar de una manera eh, pues exitosa, aunque evidentemente nos hemos dado cuenta que pues nos faltó a lo mejor incorporar algunas cosas en su momento que todavía no teníamos muy a la vista, como las energías renovables, por ejemplo. Pero antes, y todavía a nivel global, la mayor parte de la generación de electricidad se hace con combustibles fósiles, ¿no? Todavía en México el 80% de la electricidad se genera con combustibles fósiles. Y así es igual en otros países, en mayor o menor medida. Y otro reto, por ejemplo, que a mí también me llama mucho la atención es pues, los vehículos a gasolina, que por cierto ya van de salida, los vehículos de combustión interna. En su momento, pues imagínense el reto de bueno, procesar, refinar el petróleo, producir la gasolina o el diésel y llevarlo hasta la esquina de tu casa, ¿no? Digamos, a unas cuadras tú recargas la gasolina en tu vehículo, ¿no? Entonces imagínense toda esa infraestructura, ¿no? Estamos hablando de infraestructura muy importante, tanto para llevar el gas como para llevar la electricidad, como para llevar, por ejemplo, los combustibles que utilizamos diario. Entonces, así lo veo yo el hidrógeno, con sus diferentes, digamos, tonalidades de complejidad, pero también pues tenemos la energía nuclear, ¿no? Que al final del día, con esa complejidad que tiene, pero, y bueno, con algunas situaciones que han marcado la historia de la energía nuclear en el mundo, pero al final ahí está, y Francia genera la mayoría de su electricidad con energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces son retos que vamos avanzando, pero al menos lo que a mí me da mucha tranquilidad es que gente, digamos, que ha hecho investigaciones científicas muy importantes al respecto y que participan en estos grupos mundiales de cambio contra la lucha contra el cambio climático, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Combate al Cambio Climático de un grupo de especialistas de la ONU y otros organismos, ¿no? Concluyen esto, ¿no? Que el hidrógeno, pues, puede ser la vía. Puede haber otras. Ya vimos que la energía de fusión está por ahí ya anunciando algunos avances, digamos, recientemente hubo avances importantes en el tema, pero finalmente todavía falta un poco más de desarrollo y otros temas como los biocombustibles, los bioenergéticos, que todavía falta un poco más, ¿no? Pero creo que vamos el camino correcto y bueno, pues desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno pues lo estamos impulsando de una manera muy decidida. Excelente. Mira, lo vimos en tu página web, lo hemos visto en tus intervenciones públicas. El hidrógeno verde y de bajo carbono son la mejor alternativa para reemplazar el gas natural en los mercados de alta demanda. Pero ¿cuál es la estrategia para alcanzar dicho propósito, Sí, Israel? gracias. Y qué bueno que me haces esta pregunta porque a veces en las entrevistas que me hacen no puedo, digamos, ampliar un poco mi respuesta. Ahora creo que tenemos un poquito más de tiempo, pero a ver, yo siempre digo cuando puedo que eh, eh, sacar el gas natural de la matriz energética es complicado, va a ser muy complicado o no es sencillo hacerlo de una manera además muy rápida. Eh, Les di el ejemplo de México. México genera alrededor del 60% de su electricidad con gas natural, imagínense, un montón. Gas natural que en su mayoría es importado. No, todo ese 60% no lo tenemos. Entonces, y así muchos otros países, ¿no? Y vemos, por ejemplo, lo que pasó con Ucrania y Rusia y el problema de Europa en relación a no tener acceso a gas, digamos, pues generó pues un tema importante. Lo que se está considerando en realidad inicialmente es mezclar el hidrógeno con el gas natural, el blending.
Eso es una opción que va a empezar a darse y creo que esa es una muy buena opción para empezar a descarbonizar el gas natural. Em, Definitivamente el hidrógeno va a desplazar combustibles fósiles como combustóleo, carbón, que son altamente contaminantes. Va a empezar a desplazar eventualmente a la gasolina y al diésel y al gas natural vehicular, pero principalmente a la gasolina, como ya lo está haciendo las baterías de litio, los vehículos eléctricos con baterías de litio. Después habrán de incorporarse ya una mayor participación de los vehículos a hidrógeno, que yo ya los he visto circulando y ya se comercializan en el mundo, en algunas partes del mundo. Pero esto es lo que va a empezar a suceder. Pero inicialmente, para efectos de descarbonización industrial, es el hidrógeno mezclado con el gas natural. Se empieza a descarbonizar el gas natural. Y bueno, hay un tema ahí interesante que es, yo siempre que platico, bueno, con empresarios, siempre me dicen, estamos totalmente de acuerdo en el tema ambiental, el tema de descarbonización y el net zero, pero cómo estamos en tema de costos, ¿no? Siempre es importante el tema porque al final, pues, tiene que haber también un poco este equilibrio, digamos, de buscar cómo empezar a bajar los costos del hidrógeno verde, que todavía están superiores que el hidrógeno gris, por ejemplo, ¿no? Entonces, también yo digo, bueno, no sé si es como el huevo o la gallina, no sé si se va a masificar su uso y entonces van a bajar los costos, o van a bajar los costos y entonces va a masificar su uso. En cualquiera de los dos escenarios, lo que todas las organizaciones a nivel mundial concluyen es que en esta década, de aquí al 2030, los costos del hidrógeno verde van a caer a niveles similares a los del hidrógeno gris y por lo tanto ya entra de lleno en un plan muy competitivo, tanto con el hidrógeno gris como con el propio gas natural, que pues se va a empezar a mezclar y se va a empezar a suministrar. Los primeros proyectos que hay es que de hecho ya se está haciendo en algunas partes del mundo, es suministrar hidrógeno mezclado con gas natural, tanto para efectos residenciales, digamos, para lo mismo que nuevamente una estufa, encender una estufa, un boiler, procesos térmicos, digamos, de una casa, como también los procesos industriales y térmicos de las industrias, ¿no? Con los que reciben el gas natural para sus procesos industriales. Entonces, ahí es donde va a empezar a crecer el porcentaje de mezcla y, por ejemplo, México, la Comisión Federal de Electricidad incluyó en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, se le conoce como el PRODECEN. Este programa incluye para el año 2036 la participación o la mezcla del 30% de hidrógeno y el 70% de gas natural en generación de electricidad, en centrales de ciclo combinado. Entonces, es muy importante, ¿no? Como ya algunas empresas, y en este caso empresas muy grandes como CFE, pues están considerando incorporar a su matriz energética o a su matriz de insumos para generación de electricidad, pues el hidrógeno verde en mezcla con gas natural, pero también evidentemente en desplazamiento de combustóleo, porque pues, todavía se genera electricidad con combustóleo y con carbón, que es altamente contaminante. Entonces, pues ese es un poco el panorama para los próximos años en ese sentido. Como dices, hoy día todos quieren producir hidrógeno y mejor si es hidrógeno verde, por supuesto. Pero hay países que llevan aprobados y adelantados marcos regulatorios y normativa, ¿no? Que incentiva la inversión en toda la cadena de producción. ¿Cómo se encuentra? Lo has mencionado rápidamente, pero ¿cómo se encuentra México en este sentido? ¿Cuáles son los avances en materia legal en el marco regulatorio? Sí, bueno, algo que tengo que decir es que efectivamente algunos países en América Latina nos llevan algo de ventaja, me refiero a México, porque tienen estrategias nacionales de hidrógeno. Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Costa Rica ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno. Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales en el norte, pues también tienen estrategias nacionales de hidrógeno y los países europeos, la mayoría tienen estrategias nacionales de hidrógeno. Esto permite pues trazar una ruta, ¿no? Y además lo que hizo Estados Unidos, Biden recientemente, hace poco, con el acta contra la inflación, o reducción de la inflación, pues allí establece algunos incentivos importantes tanto a la generación de energía renovable como a la electromovilidad, como a los proyectos a hidrógeno. Ellos van todavía más allá de una estrategia, van incentivos específicamente, ¿no? Presupuesto destinado a eso. México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno, pero hace 2 años que la asociación se constituyó y que nuevamente les comento, empezó un grupo pequeño, pero ahorita ya somos casi 60 empresas asociadas con
participación de empresas globales en el tema que ya desarrollan proyectos de hidrógeno en otras partes del mundo, nosotros nos dimos a la tarea de crear una hoja de ruta para, digamos, de alguna manera, aunque no tengamos una estrategia nacional, sí tener algún documento que nos permita, pues, un poco empezar a desarrollar de una manera ordenada y eficiente, organizada, y pues empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, nosotros hemos platicado con diversas autoridades en México, con la Secretaría de Economía, por ejemplo, para empezar a trabajar en las normas técnicas necesarias para la producción, almacenamiento y consumo de hidrógeno. Como yo lo he mencionado también, el hidrógeno en realidad pues ya se produce, ya se consume en México, nada más que es gris. Lo que hay que hacer nuevo, normas técnicas y adecuar algunas y crear otras, es el hidrógeno verde, la generación en sitio, por ejemplo, en centrales renovables, que van a necesitar pues algunas normas técnicas para la instalación de los electrolizadores, la producción del hidrógeno, el almacenamiento, y depende un poco para qué se vaya a utilizar, pues las normas técnicas necesarias pues de operación, de seguridad, de mantenimiento, en fin, las normas técnicas pues que todos los insumos y todos los procesos tienen, digamos. Entonces, en ese sentido, lo hemos hecho, estamos trabajando ya con diversos actores, tanto autoridades como organizaciones no gubernamentales también, institutos de investigación y también las propias empresas asociadas para tener todo el marco legal, regulatorio y de normas técnicas necesarias para poder desarrollar la industria. Y vamos bien, la verdad es que hemos avanzado. Y bueno, pues sin embargo, sí creo que sería muy bueno que México, como así como lo tienen otros países, pues tuviera una estrategia nacional de hidrógeno. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos y así estamos trabajando en ese sentido. Nos queda claro, Israel, que nadie quiere quedarse atrás en esta carrera por el hidrógeno verde. En carrera en la que la tecnología juega un rol sumamente fundamental. Por supuesto, hay empresas tanto europeas como norteamericanas y, por qué no, las asiáticas, que están muy entusiasmadas con proveer soluciones tecnológicas. Pero, ¿cuál es tu experiencia con las diferentes opciones que se ofrecen hoy en el mercado? Pues sí, hay muchas opciones y bueno, depende un poco para qué, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, nosotros en la roadmap que hicimos, en la hoja de ruta, identificamos tres grandes ejes, digamos, para la producción y para la aplicación, el uso del hidrógeno. Una es la sustitución de tecnología, por ejemplo, y ahí pues transporte pesado de mercancías de larga distancia, ¿no? Un tractocamión que lleva toneladas de mercancías de una ciudad a otra, recorriendo varios miles de kilómetros, pues es más eficiente el uso de hidrógeno. Y entonces ahí pues se tendrá que sustituir, y de hecho ya se está haciendo, los motores de combustión interna por motores eléctricos que funcionan con celdas de combustible a hidrógeno. Esa es sustitución de tecnología, al igual que vehículos ligeros, ¿no? Ya existen algunas marcas en el mercado que son vehículos eléctricos que funcionan con celdas de combustible a hidrógeno. La otra es el blending, como ya lo comenté, ahí pues finalmente el producir el hidrógeno verde en una central renovable para mezclarlo con gas natural y descarbonizar el gas natural. Y finalmente, bueno, la descarbonización como tal, el desplazamiento de algunos combustibles, como ya lo mencioné, como el combustóleo, el carbón, el diésel, algunos motores en México y bueno, también a nivel mundial, en otros países, se utilizan motores de respaldo para generación de electricidad que utilizan diésel, por ejemplo. Entonces, ahí también se está considerando que puede desplazar para estos motores, digamos, de generación de electricidad, que son de respaldo muchas veces, o plantas de emergencia y tal, que se utiliza diésel, que entre el hidrógeno verde, descarboniza esa parte y ya no se utiliza diésel, ¿no? Entonces, digamos que estos son los tres grandes ejes que se está considerando y en estos hay ya mucha tecnología. Yo cada vez, y me llega mucha información y los asociados también la comparten, de estaciones de recarga, por ejemplo, de hidrógeno para vehículos, por ejemplo, estaciones compactas, ¿no? De producción incluso y de recarga de hidrógeno, producción en sitio, por ejemplo, en pozos mineros, digamos, o en estos lugares de minería donde se está extrayendo el mineral.
que muchas veces están muy alejados y no tienen acceso a la red eléctrica, y los camiones que utilizan son estos camiones muy grandes, ¿no? Que utilizan combustibles fósiles, también por ahí se está considerando ya, y ya existen estos camiones con celdas de combustible de hidrógeno. Entonces hay toda una infraestructura y tecnología desarrollada en ese sentido, que cada vez es más eficiente y además seguramente será menos costo. Entonces, pues todas estas opciones ya están, pero claro, todavía falta un poco más su socialización. Incluso es uno de los temas que nosotros al inicio nos dimos a la tarea, ¿no? Nosotros llamamos un poco de evangelizar, pero sí, el llevar esta información, el conocimiento de lo que es el hidrógeno, los usos y aplicaciones, el impacto en la economía, pues a todos los que nos tengan que escuchar, a todos los sectores, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho también estos 2 años, y nos falta todavía más. Todavía hay mucho desconocimiento, lo cual es normal, pero hay mucho interés de la gente, de los sectores, de las empresas, de las organizaciones empresariales por conocer más. Y yo pues he platicado con diferentes industrias de manufactura, con industrias del acero, con industrias del cemento, con todas estas industrias que necesitan reducir su huella, que necesitan descarbonizar, y el hidrógeno pues lo consideran una muy buena opción. En un minuto, ¿cuáles son los desafíos y el horizonte para alcanzar una movilidad sostenible a base de hidrógeno, Israel? Sí, yo creo que va a combinar un poco con primero las electromovilidad con litio, es lo que vamos a ver más rápido, más cerca. De hecho, ya existe, las baterías de litio van a desplazar a los vehículos a gasolina y a diésel, eso es lo que va a pasar. Pero yo creo que ya, y de acuerdo a algunos estudios y análisis, hacia el 2035, por ejemplo, ya empiezan a aparecer más en las gráficas la comercialización de vehículos a hidrógeno cuando caiga su costo, cuando haya más producción y cuando haya más infraestructura de recarga. Eso es lo que va a pasar, pero eso todavía va a faltar un poco más. Pero bueno, estamos hablando de 10, 12 años, ¿no? Buenísimo, Israel. Ya llegando al final, ¿cuáles son tus reflexiones finales en este podcast? Pues no, muchas gracias. Usualmente, nuevamente, cuando me entrevistan, a veces no tengo tanto tiempo para decir algunas cosas, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo. Decir, las sociedades no tienen mucho tiempo para trabajar en ese sentido, para descarbonizar, para generar electricidad utilizando menos combustibles fósiles, para los vehículos que se en electromovilidad, ya sea con baterías de litio o con celdas de combustible de hidrógeno, que echan a andar un motor eléctrico, ambas tecnologías. Y bueno, para otros sectores que necesitan descarbonizar, creo que no tenemos tiempo, se nos está acabando el tiempo, no estamos logrando contener la temperatura del planeta en 1.5 grados, como ya lo había mencionado el panel de IPCC. Se flexibilizó un poco y se fue a 2 grados, pero el problema está en el deshielo de los polos. Ustedes seguramente ya lo han visto, hay una grave situación ahí. Los tornados y huracanes cada vez son más violentos, digamos, son más fuertes. En fin, hay una serie de circunstancias que nos tiene que llevar a hacer este proceso mucho más rápido, el de la adopción y el consumo del hidrógeno verde. Ojalá lo podamos hacer mucho más rápido. Pero bueno, esa es la reflexión que yo haría. No tenemos tiempo y tenemos que apurarnos en ese sentido. Gracias, Israel. Contundente tu cierre. Tu aporte en este episodio ha sido realmente muy valioso y esperamos encontrarnos muy pronto. Gracias, igualmente, gracias por la invitación, muy amables. También me despido por aquí. Será hasta el próximo episodio a todos los que nos escuchan. Gracias, Israel. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes por seguirnos en su plataforma favorita de podcast y por suscribirse a nuestras redes. Hasta pronto.